Bienvenido al segundo episodio de Money Base Podcast con la superestrella, el multitalentoso músico, productor y arreglista Pedro Valdés. Pedro, mejor conocido como Peter Valdez en inglés. Pedro, entonces cuéntame, háblame de ti. ¿Qué se me olvidó decir de todas tus cualidades, aparte de lo que dije? Humilde. Yo pienso que una de mis mejores cualidades se podría decir que es el ser productor, ser arreglista. Esa es una de mis mejores cualidades. Entonces, ¿cómo tú iniciaste en la música? ¿Qué fue lo que te inspiró a ser músico? Yo inicié en la música como tamborero. A mí me gustaba mucho la tambora. Wow, yo no sabía eso. Yo pensé Sí. que tú empezó en el piano. El primer instrumento que yo toqué con un grupo fue la tambora. Yo era un tamborero, se puede decir, malo. No, yo no puedo creer eso. Yo tenía un sonido medio raro. Entonces, como que, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Déjame buscarle solución a esto. Pero, aparte de ti, ¿hay otra, como tu padre o primo o tío, alguien era músico también? ¿O cómo funcionó Mi eso? mamá canta y mis abuelos también cantan. No son profesionales, cantantes profesionales, pero por vocación. Entonces fue de ahí que surgió ese interés en la música. Sí. Ok. Entonces, después de la tambora, ¿a cuál instrumento tú pasaste? Yo vi el piano interesante en el sentido de que es un instrumento como que no es tan físico. Entonces, con la tambora siempre tenía la mano como, coño, ¿y qué es lo que pasa? Te salían los callos. Sí, los callos y como que físicamente era un lío. Digo yo, déjame irme para aquel lado. Ajá, porque el piano Entonces, es suave. Empecé a practicar el piano como yo miraba a los pianistas y como que visualmente aprendía. Hasta que un día un chamaco me vio tocando en la escuela. Me dijo, pero tú tocas, tú eres pianista. Digo yo, ¿cómo va a ser? O sea que tú ni sabías que era bueno. Yo no. ¿Ves que dije que él es humilde? Yo dije, wow, Duro. ¿cómo va a ser? Yo lo que estoy es tocando patrones rítmicos y eso. No, pero tú estás ready ya, vámonos. Así de simple fue. Y me llevó por un grupo. Ajá, ¿de qué? Un grupo que tocaba merengue, así de esos merengues de la calle que sonaban. Wow. Entonces, así fue que empezó. Yo trabajaba en un McDonald's. No pude ir al trabajo ese día porque me llevaron a tocar por un sitio. Dije, no, arranca. Digo, pero yo no conozco el repertorio ni nada. No, olvídate. Lo haces de oído entonces. Tú oyes los temas en el camino y resuelve como tú puedas. ¿Qué sucede? Que cuando yo no sabía cuánto me iban a pagar ni nada. Cuando me pagaron lo mismo que yo me ganaba en la semana trabajando en el McDonald's. Wow. De hecho, me estaban engañando porque era un poco más que tenían que darme. Pero un chamaquito que yo, nuevo. Sí. Pues sí, entonces ahí yo como que vi que podía haber un futuro en la música. Sí, yo dije, vaca, pero si yo estoy cobrando lo que me gano en el trabajo en la semana entera. En un día. Eso significa que esto es mejor que lo que yo estoy haciendo. Y dejé el trabajo. Bájele algo, freco. Freco es usted. Bájele algo, freco. Freco es usted. Bájele algo, freco. Freco es usted. Pídale perdón por el pueblo dominicano. Bájele algo, freco. Freco es usted. ¿Pero continuaste en la escuela? Seguí en la escuela hasta que comencé a hacer gira. Cuando comencé a hacer gira y dije yo, bueno, se acabó el mundo ya. Entonces, ¿pero con cuál orquesta fue tu primera gira? La primera orquesta con la que viajé fue Soberbia. ¿Soberbia? Sí. ¿Y tú eras pianista para esa banda? Sí. Wow. Viajamos toda Europa, fuimos a República Dominicana. Un desastre. Wow. ¿Y qué te dijo tu familia, tus padres, cuando tú le dijiste que ibas a dejar la escuela y que te ibas a concentrar en la música solamente? Fue difícil porque mi mamá, ella siempre quiso que yo fuera un profesional, tú sabes. Y eso de la música como que eso no es una carrera profesional, eso es un hobby. Digo yo, bueno. Se pasa mucho trabajo y trasnoche. Sí. Entonces, cada vez que yo comenzaba un trabajo nuevo, yo lo comparaba con la música. Yo decía, coño, pero es que no. No se compara, no sentía la misma satisfacción. Exactamente.
Y especialmente en esos tiempos, porque hoy en día uno prácticamente piensa más como en el dinero y calcula, tú sabes. Coño, se podrá lograr con esto de la música. Pero en ese tiempo uno pensaba más como en el arte y en disfrutar. La satisfacción de tocar. Wow. Exactamente. Interesante. Entonces, pero tú tocas muchísimos más instrumentos que solamente el piano. Entonces, ¿cuál fue el segundo o el tercero, mejor dicho? Sí, el tercero fue el saxofón. Saxofón, ok. Sí, yo cuando era niño siempre recordé que quería ser saxofonista. Entonces yo dije, wow, pero yo no estoy... Yo tengo todavía el tiempo de aprender a tocar saxofón. Y fui a la escuela, empecé a coger clases y por ahí para abajo. Wow. Eso fue como en el 2001, por ahí. Ah, ok. Oh, ok. Wow. Entonces el saxofón. ¿Y cuándo empezaste a tocar bajo? ¿Qué te inspiró a tocar el bajo? Exacto, el bajo. Yo entré a un grupo en donde no había bajista. Ajá. Había un chance de darme trabajo en ese grupo, pero como bajista no había. Ah, ok. Y dije, wow, pero el repertorio no es tan difícil. Yo quizás lo pueda hacer. Y comencé a practicar. Prácticamente, no para ser bajista. Yo estaba practicando para aprenderme el repertorio de ese grupo. Ah, ok. Para poder coger ese trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando comencé a practicar el instrumento, me di cuenta de lo interesante que es el instrumento. Especialmente la responsabilidad que tiene el bajista como líder de una banda. Y empecé como a cogerle cariño al instrumento. Y ahí fue donde decidí hacer el cambio del piano al bajo. Wow, pero para los que no lo conocen, tú tocas muy bien el bajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en específico, una canción de Julie Julie, Me Hace Falta Tú, que wow, en verdad la botaste con esa línea de bajo. Hasta hoy en día yo me siento a practicarla y es un buen ejercicio. Háblame de esa canción. ¿Cuál es tu proceso creativo cuando tú estás tocando una canción? Por ejemplo, si te llaman a un estudio y te dicen, ok, tenemos esta canción, ¿es algo como que tú planeas analíticamente o es más como instinto? Yo diría que es más instintivo. Sí, es más instintivo. Bueno, básicamente tú tratas de tener los patrones rítmicos que tú vas a emplear en la canción. Y de ahí en adelante, tú buscas espacio que sea fluido, como espacio donde tú puedas ser creativo sin que choque con la melodía del cantante y sin que choque con los patrones básicos de la canción. Ahora, como un estudiante de la música y como bajista, yo noto que tú tienes muy buena técnica y siempre estoy tratando de aprender de las demás personas. Veo, por ejemplo, que tienes mucha fluidez y tocas bien limpio cuando es tiempo de ejercer una línea rápida y compleja. Tú la tocas y lo haces ver fácil. ¿A qué se debe esa habilidad como tan sublime que tú tienes de tocar el bajo? Bueno, yo pienso que lo primero es practicar mucho y lo segundo es tratar de tocar lo más relajado posible, tú sabes. A veces cuando vamos a tocar una línea rápida, como que nos estresamos en lo que viene la línea. Como que tenemos que hacerlo... hay que resolver. ¿Sí? Exactamente, como que nosotros mismos nos sometemos como a una presión. Entonces hay como que dejarlo ir, tú ves, no importar que tú lo hagas mal, ¿tú entiendes? Tratar de ser lo más transparente posible tocando. Yo me acuerdo hace muchos años que yo estuve contigo y fui a tu casa y estuvimos hablando de la música y tú sabes solear mucho, tú tienes buena técnica para solear y me acuerdo que estuve hablando sobre eso contigo y me dijiste algo similar, que hay que como lanzarse, tú sabes. Sí. Sí, es prácticamente hay que tratar de llevarlo lo más natural posible, tú sabes, como que no sea, como no calcular tanto la cosa tocando. Y al principio, incluso mucha gente hasta te va a criticar porque tú vas a tocar un poco torpe. Y tú no vas a tener miedo a equivocarte y tú te vas a equivocar. Y gente va a criticar eso, pero después con el tiempo, tú empiezas a ser más fluido y como a ser más natural.
¿cuántas horas tú le dedicas o le dedicabas al bajo cuando tú querías ejercerlo? Yo diría que si tú quieres ser un bajista sólido, tiene que ser más de 6 horas. ¿Al día? Sí, comenzando. Wow, ok. Entonces ya ahora que tú desarrollaste esa habilidad, ¿cuántas horas o cuánto tiempo tú practicas ahora? Ya prácticamente después que tú tienes una base bien sólida, es posible que tú no tengas que practicar tanto si estás tocando activo. Okay. Si estás grabando toda la semana y tocando toda la semana, quizás tú no tienes que practicar tanto, pero para llegar a ese nivel tienes que pasar por la experiencia de practicar muchas horas primero. Ok. Ahora, aparte de la tambora, el saxofón, el piano y el bajo, tú también tocas trompeta. La trompeta, yo estaba escuchando una melodía de un trompetista mexicano, que no recuerdo el nombre, y como que me llamaba mucho la atención y yo dije, coño, me gustaría algún día tocar esa melodía en la trompeta. Y así mismito comencé a practicarla de hobby, como para lograr solamente tocar esa melodía. Okay. Entonces cuando logré tocar esa melodía, de igual manera como pasó con el bajo, me enamoré del instrumento y seguí practicándolo hasta donde estoy llegando. Y escuchando los videos tuyos, se ve que tocas todos esos instrumentos muy bien. Yo, por ejemplo, no sé cómo tú puedes hacer eso, porque yo compré una trompeta y empecé a practicar, tú sabes, la embocadura y cómo soplar y cosas así. Y lo que a veces me venía era mareo. ¿Cómo es que tú puedes sacar el tiempo en el día para ser hábil en tantos diferentes instrumentos? O sea, eso yo diría que es como algo sobrenatural. Con eso se nace. Sí, bueno, ahí de verdad, yo no sé qué decirte porque yo no me considero un músico como superdotado, como dicen. Yo pienso que es como va fluyendo, tú sabes, o sea, primero tú practicas, claro, no lo puedes practicar todo al mismo tiempo. Tú después que tienes cierto nivel en el bajo, tú puedes como guardarlo un poco y dedicarle más tiempo a otro instrumento. Y tú no vas a perder lo que tú tienes, obviamente si estás tocando y grabando. Entonces, ahora, ¿cuál es el instrumento que más te gusta tocar? Como que tú te sientes más cómodo tocando. Con el bajo es que yo me siento más cómodo, realmente. Más alegre. Sí, el bajo es un instrumento interesante en el sentido de que si el bajista se equivoca, la banda daña el grupo completo. Es como esa responsabilidad que tiene el bajista. Es bien interesante. Sí. Hablando de equivocarse, ay. Me acordé sobre una cosa que me pasó tocando con Ramón Orlando. Yo cuando toqué con él una vez en el segundo show, él dice, ok, vamos a tocar tal y tal canción, no me acuerdo el nombre. Y él me miró y me dijo, tú te la sabes, ¿verdad? Y yo le dije, no. Y dice, ok, 1, 2. Y la marcó como quiera. Ay, santo Dios. Y yo tuve que mirarle la mano para ver los acordes y tratar de caerle atrás de esa forma. Qué problema, qué lío. Sí, uno se topa con situaciones. Bueno, las veces que yo he tocado con Ramón, él dice que su repertorio hay que sabérselo. O sea, si tú vas a tocar con él, tú tienes que saberte su repertorio. Eso es el lema de él. Entonces, ¿qué te digo? Es que... ahí hay que tocar, te lo sabes o no te lo sabes, hay que tirar para adelante. Sí, pero es que esa gente así, como vamos a decir, Toño Rosario, Ramón Orlando, tienen décadas, tú sabes, tocando. Entonces exacto, tienen más de 100 o 30, ¿sabes? Más de 40 canciones así. Entonces, con Toño me pasó también. Con Toño me mandaron como 21 canciones. No, me mandaron como 60 canciones. Digo yo, 60 canciones para tocarlas en una semana. Pero tú sabes, obviamente uno no las va a chequear todas. Tú, más o menos las que tú crees que son más dificultosas, tú las revisas. ¿Qué sucede? Después de esas 60 canciones me dijeron, solamente se van a tocar estas 21. Y de esas 21 que me dieron, no se tocó ninguna. Se tocaron todas las otras. Ay, ¿Y qué te digo? Eso es parte de Ay, Jesús. Eso es parte de la profesión del bajista, que hay que meter mano. Entonces, en una situación así, donde, vamos a decir, porque a veces si uno ha escuchado la canción, uno más o menos puede defenderse, pero imagínate tú cuando uno nunca ha escuchado una canción y tú tienes que tocarla, ¿qué tú haces en ese caso? Tú, por ejemplo, tienes el oído bien desarrollado.
y te sabes, por ejemplo, las progresiones comunes. Entonces me imagino que tú dependes de ese conocimiento. Sí, antes, eso es algo que yo lo he aprendido últimamente, que yo antes no lo sabía. Yo antes era como en una situación así, como que me podría trancar fácilmente. Sí, porque yo como que quería buscar una alternativa, tuve un papel o algo. Pero ya ahora en esta situación, ya con la experiencia que yo tengo, en caso así, yo me centro en confiar 100% en mí, en mi oído, tú ves. Okay. Porque a veces hasta un pianista te puede vocear un acorde equivocado. Ah, sí. Eso pero ha pasado. si tú sabes, sí, porque tú sientes cuando tú vas para el 1. Tú sientes cuando tú vas para el 3er grado, ¿tú entiendes? Sí. Todo eso está dentro de uno. Cuando tú le prestas atención a alguien diciéndote, tú te puedes equivocar más rápido que tú concentrándote tú mismo 100% en los grados, tú ves, porque uno lo siente, los cambios. Ahora, en el caso de nosotros que también tocamos mucho en en orquestas de merengue, a veces a la percusión le gusta hacer cortes. Por ejemplo, tú conoces a mi primo Angel. Sí, Angel, claro. súper talentoso también. A ver si lo traemos para un próximo episodio. Él a veces cuando está tocando, él canta un corte. Él dice, ok, vamos a hacer rap, y luego... Sí. luego tiene uno que hacerlo también. Sí, hay que ser hábil para ese tipo de situación. Yo lo digo, eso es un talento aparte en sí. Hay músicos que son buenísimos, pero no tienen como esa habilidad de resolver ahí de una vez, tú sabes. Pero eso es normal, eso es algo que todos los músicos pasamos por eso y uno va desarrollándolo. Ahora, en cuanto al bajo, ¿quiénes fueron tu influencia? Una de mis mayores influencias en el bajo ha sido Isaías Leclerc, Tulanga, Joe Nicolás. Joe Nicolás grabó todas las líneas de bajo en los 80s y con muchas orquestas. Pavín también, wow, eso me encanta mucho. Héctor Santana. Y bueno, mucho porque también está Jeremías. ¿Jeremías King? Jeremías King. Sí, muy buen bajista. Está la Picúa, que son bajitas de... Soy loco con la Picúa, me encanta mucho ese estilo. Sí, yo todo ello, yo lo escuchaba todito. Pero yo digo más Leclerc porque Leclerc fue como ya más de mi generación, ¿tú ves? Exactamente, sí. So, especialmente cuando salió con Toño. Además, no solamente por la época, sino que también fue el primer bajista que yo vi tocando en persona, en vivo. Que yo lo vi grabándome un arreglo. Y fue como el primer bajista que yo vi de ahí a ahí, que yo dije, me gusta como... O sea, se puede ser un bajista... Se puede tocar bien ese instrumento. Ahora, tú... ¿cómo se dice? Te has destacado mucho recientemente con esa habilidad que tú tienes de hacer videos tocando múltiples instrumentos a la misma vez. ¿De dónde vino esa idea? Sí, la idea de los videos fue que yo estaba incursionando en lo que es videografía, fotografía, etcétera. Yo dije, ¿cómo yo puedo incorporar lo que yo estoy aprendiendo de la videografía en lo que yo hago, que es música? Entonces empecé a pensar, coño, déjame ponerme a hacer estos videos tocando diferentes instrumentos. Como yo toco diferentes instrumentos y hago arreglos, déjame ver cómo en una producción yo puedo demostrar la mayoría de las cosas que yo sé hacer. Entonces así fue que surgió más o menos la idea. Y la primera fue la de Romeo, si no estoy equivocado. Sí. Entonces, por ejemplo, en Instagram ha crecido mucho tu canal. Y tus videos también en Facebook han recompilado muchas views. En YouTube no tantas, ¿verdad? ¿O sí? No tanto, no. No tanto todavía. Pero vamos a solucionar ese problema porque yo quiero que ustedes escuchen las canciones y lo hábil que es Pedro. Pedro tiene una habilidad y muy creativo.
Así que no se olviden de suscribirse a su canal. ¿Cuál es el nombre de tu canal en YouTube? El YouTube es Pedro Valdés. Pedro Valdés, así. Pedro Valdés. Okay. Y lo puedes buscar también como Pedro Valdés, el monstruo. El monstruo. Ay. O el que se come los Pero instrumentos. sale como Pedro Valdés también. Ah, ok, está bien. Bueno, pero para los que hablan inglés, si lo quieren buscar, búsquenlo como Peter Valdés. El nombre de Arami. Peter Valdés. Entonces, ¿qué es lo próximo que viene para ti? ¿Qué proyecto o concepto tú tienes en mente que te gustaría bregar? Bueno, ahora mismo no hay un proyecto ahora mismo como en pauta. Okay. Solamente estoy fluyendo, estoy siguiendo haciendo la música, produciendo a diferentes artistas. Estoy corriendo con lo que está aconteciendo. Ok. Háblanos un poquito hablando de artistas. ¿Con cuáles artistas has colaborado? ¿O con cuáles has tocado? Que sean más reconocidos. Dijimos con Toño. Rubí Pérez. Ramón Orlando. Arami Camilo. Wow. El de Susana. Tulile. ¡Ay! Hablando de Mala Fe. Perdona que interrumpa. A Tulile, ¿tú le grabaste la canción Wititi Guatatao? ¿Quién grabó esa canción? Wititi Guatatao creo que fue Isaías Leclerc. Ah, ok. Yo pensaba que tú la habías grabado. Fue Isaías Leclerc. Ah, ok. En ese álbum creo que yo grabé algunas de las canciones. Okay. Le hice también algunos arreglos. Toqué también con Amalfi en aquellos tiempos. Ah, ok. Básicamente todos los grupos conocidos de merengue. Solamente te falta Juan Luis Guerra, ¿verdad? Sí. Juan Luis, bueno, pero por Dios. No, me faltan muchos. Me falta Juan Luis. ¿Y con Sergio Vargas has tocado? No he tocado con Sergio. Ah, pues Sergio, por Dios. Porque tú sabes que esos son grupos que tienen ya su grupo establecido en República Dominicana hace mucho tiempo. Pero sí, en ocasiones yo le he cubierto giras, por ejemplo, al Torito. Wow. En aquellos tiempos, cuando era los Toros Band, Josie Esteban, un sinnúmero de grupos. Ahora, una pequeña pregunta. Ya como tú eres bien conocido, especialmente en la ciudad de Nueva York, en la área triestatal, como llamamos, ¿tú sientes como alguna presión adicional, como de, ¿cómo se dice? De como producir un buen set. Cuando, por ejemplo, si te llama un músico, una orquesta bien conocida, ¿tú sientes presión adicional por el hecho de que ya tú eres bien conocido como un buen músico? ¿Tú sientes como esa presión de que yo tengo que impresionar con mi talento? Ahora mismo no. Antes sí. Antes yo sentía como que me presionaba yo mismo. He superado un poquito eso porque si tú tienes el talento, tú lo que tienes que fluir y las cosas van a salir bien. Y, o sea, ya tú no te pones nervioso. No. Okay. Antes sí, no te lo niego, porque antes, por ejemplo, me llamaba un artista muy conocido. Mira, mete tema, entonces ya uno tiene la presión de que uno tiene que hacer un palo. Pero a veces el tema no te da... No te da el espacio. Exacto, a veces la canción no te deja fluir y eso ya no es culpa tuya, sino que la canción no es buena. A mí me mandaron una bachata para que la grabaran y yo traté, sí, de hacer muchas cosas, pero... como que la canción no me lo pedía. Exactamente. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, eso? Como que un artista te manda una canción y como que te haya dicho, oye, pero como, ¿por qué tú no le agregas más cosas? ¿No te ha pasado eso? Me ha pasado eso, pero uno tiene que fluir con lo que la canción te está pidiendo. Okay. Porque a veces lo que la canción te está pidiendo quizás tú lo sientes sencillo, pero eso es lo que le corresponde a esa canción. Okay. Y cuando viene a ver haciéndola así, es como le va a gustar al artista. Yo he notado en mí, como músico, algo que se asemeja un poco a lo que estamos hablando, que cuando uno primero empieza a desarrollarse, uno quiere hacerlo todo, quiere tapear, quiere hacer el acorde, quiere hacer... Pero ya como que ahora me estoy como tranquilizando. Sí, definitivamente esas son etapas que el músico... Yo pienso que el músico... cuando está demostrando, cuando quiere como impresionar, todavía no ha madurado lo suficientemente. Porque, ¿qué te digo? Eso es una madurez musical que tú vas adquiriendo. Y ahí es donde se aprecia. Por ejemplo, cuando tú ves un bajista que puede hacer 10,000 cosas, pero solamente te toca una redonda, eso tú lo logras apreciar con el tiempo.
hablando Picúa, por ejemplo, él no hace... Yo me acuerdo cuando yo lo escuchaba, o Pavín también, tienen mucha capacidad de hacer muchas cosas complejas, pero a veces se concentraba más en lo rítmico. Entonces Exacto. no tocaban tantas notas, pero la selección rítmica es bien sabrosa. Exacto. Eso le pasa a los músicos, a los arreglistas también. Por ejemplo, antes en un arreglo uno quería meter toda la música que uno sabe. Y eso no debe ser así. Tú tienes que ir fluyendo con lo que te está pidiendo en el momento. Ahora, Pedro, a mí siempre me hacen preguntas y peticiones, bajistas que están iniciando. ¿Qué tú les recomiendas a un bajista nuevo? O a un bajista tal vez que está como estancado, vamos a decir, en el nivel intermedio y como que se le hace difícil subir al nivel profesional. ¿Qué tú les recomiendas? No hay como un método para eso, tú ves. Si tú te sientes que te estás estancando un poco y como que te está aburriendo de lo mismo, tienes que escuchar a otros bajistas que sean buenos. Okay. Y eso te va a motivar un poco, tú ves, te va a dar... Por ejemplo, y disfrútalo, vívelo, tú ves. Si tú conoces un bajista que sea bueno, tú tienes que escucharlo mucho y como tratar de imitar ser así, tú sabes. A mí personalmente me ayudó mucho tocar diferentes géneros de música. Eso me abrió las posibilidades musicales. Aparte del merengue, la bachata, la salsa, ¿qué otros géneros te gustan estudiar? El jazz es muy importante porque el jazz te va a abrir cierta idea y vocabulario en la improvisación o un feel, cualquier cosa. Yo pienso que te puede dar digitación también, porque si tú transcribes solo de jazz, eso te va a ayudar para la digitación. El clásico me encanta también, aunque yo estudié piano clásico, y en el bajo interesante también, pero son dos géneros que yo pienso que son esenciales. Entonces, el jazz y la música clásica. Muy bien, muy bien. Entonces, siguiendo en el mismo lema, en cuanto a práctica, cuando por ejemplo tú estabas aprendiendo a tocar bajo, ¿en qué consistía tu práctica? ¿Cuánto tiempo tú le dedicabas, vamos a decir, al conocimiento armónico, a las escalas, a los acordes? ¿Cuánto tiempo les dedicabas al oído y a ejercicios como para desarrollar tu dexteridad? Sí, cuando yo comencé a estudiar, el 90% de los estudios eran escala y arpegio. Okay. Sí, pero después que ya tú tocas, que ya tú estás estudiando improvisación, ya yo diría que el 80% yo se lo estaba dedicando a la improvisación. Okay. Y escala solamente la hacía para el calentamiento. Pero en una etapa de tu vida como bajista, la escala y los arpegios debe ser un 90%. Ok. Hasta que tú estés bien sólido en esa área. Después que tú estás sólido en esa área, tú divides el estudio con menos escala, porque ya tú la dominas. Y más improvisación. Entonces. Y más improvisación, Okay. porque ese es el diálogo, ese es el lenguaje. Muy buen punto. Eso me acuerda mucho a lo que dice el gran bajista que muchos admiran, Victor Wooten. Él dice que la música es como un lenguaje. Y yo estaba pensando en hacer un tutorial sobre las escalas y de cómo se debería practicar. Y estaba pensando en eso, de que es un lenguaje y a veces... si siempre practicamos la escala como nunca vamos a poder usarlas Exacto. de una forma que no suene mecánica. Sí, y de la forma que poco hay muchos bajistas que buscan esta información, porque yo mismo cuando estaba comenzando, después que tú tienes todas las escalas, tú lo que quieres usarla, cómo tú la vas a usar. Entonces lo que te va a enseñar eso es los estudios de improvisación, combinando ciertos modos y practicando eso con un loop, un pedal o algo, practicando eso todos los días. Lo primero que tú haces es prender tu loop y practicar improvisación. Entonces, dos preguntas. En la mano izquierda, ¿tú usas el método de un dedo por traste o tú no usas eso? Sí, cuando yo comencé a estudiar el bajo eléctrico, el que me estaba dando la técnica, me estaba dando la técnica de usar 4 dedos por fret. Pero después yo comencé a estudiar con un bajista que tocaba upright. Ok.
Entonces, él me enseñó la técnica de 3 dedos. Y no usar y no usar esta, exactamente. Okay. Entonces, fueron 2 bajistas que me enseñaron 2 técnicas totalmente diferentes. Porque el primero me enseñó, él se llama Chacho, cubano, no recuerdo el apellido. Él me enseñó los 4 frets, ¿verdad? Un dedo por cada traste. Que es una técnica chévere, similar a la guitarra. Y yo la uso mucho en la improvisación. Okay. Porque tú caminas más rápido de esa manera. Pero tocando básico, me gusta más la técnica de 3 dedos y anulando este. Ok, muy bien, muy bien. Pero entonces después estudié con otro bajista que se llama Sergio. Muy bueno él. Y él me enseñó que después del 5º fret para atrás, tú usas la técnica del upright con 3 dedos. O sea, entonces en los trastes que son más anchos. Exactamente. O sea, del 5º para acá, tú usas la técnica de la guitarra. Los 4. Ajá. Ese. Entonces, las 2 técnicas que aprendí primero, con ese tercer maestro, él me enseñó que tú debes usarlas las 2 en el bajo de guitarra. Wow. Y es verdad, porque si cuando tú estás tocando aquí, te cansa menos tensión. Tú anules de dedo. Okay. Y hay menos tensión. Pero cuando tú lo vas a usar los 4, pues entonces ahí tú... Wow, muy interesante. Eso me gusta mucho esa información. Ahora, en cuanto a la mano derecha, ¿tú mantienes el dedo pulgar anclado o lo mueves dependiendo de dónde esté tocando? Yo lo muevo de acuerdo a la cuerda que voy a tocar. Okay. Porque también te crea tensión. Si tú lo dejas anclado en el si para tocar la cuerda sol, tú tiendes a tener tensión aquí en la mano. Mientras que si tú lo mueves a la próxima cuerda, tú te mantienes con la mano igual. Okay. Y no hay tensión. Entonces, última pregunta en cuanto a vamos a decir que se está tocando una línea compleja. ¿Tú alternas los dedos o tú a veces usas el raking? Sí. Subiendo, esta es una regla que me la enseñó mi primer maestro. Y siempre me ha funcionado. Y ya yo lo tengo natural. Subiendo, tú nunca repites los dedos. Subiendo. Pero bajando, tú repites el último. La última nota que tú tocas de esa cuerda, repite para la próxima cuerda. Tú siempre lo haces así. Sí, siempre. Yo lo intercambio. A veces hago el rake y a veces lo sigo alternando porque noto como que hay una distinta voz, como que suena un poquito diferente, como con más, no sé si es que tiene más. Yo noto que el raking me da como más fuerza. Y a veces como para cambiar un poquito lo intercambio. Y estuve viendo una entrevista con Eliezer, que él está hablando cómo él hace el ponche. Yo pensaba que él muteaba con la mano izquierda, pero él dice que no, que él mutea con la derecha. Cuando él hace el ponche, él usa estos 2 dedos y él afinca normal, pero entonces con la mano derecha es que él produce el muteo. He estado practicando esa técnica. Wow. Así. Está interesante. Tú lo haces normal, sí, con la mano izquierda. Con la mano izquierda, sí, no muteo. Wow. Y ya, por último, para terminar, acá estuvo Malafe. Sí, mi pana. Y tú Malafe un show. Y tú empezaste con él a tocar bajo. Sí. Pero yo escuché un rumor, y no sé si es verdad, y quería que tú me dijeras tu versión, porque mi papá me dijo una versión y Malafe me dijo otra. Él me dijo que para una fiesta tú ibas a tocar bajo y él fue, y él dijo que él iba a tocar bajo. Sí. Entonces... No, lo que pasó fue que un personaje. Ay, lo que pasó que Mario y Malafe nos estaban llevando muy bien. Entonces, como que, coño, no nos estamos llevando bien, es mejor que nos separemos. Entonces Javier quería, como quien dice, sacarlo a Mario, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Mario dijo, no, espérate. Ya me tocó obligado. El que va a tocar aquí soy yo y soy yo. Anda, y entonces, ¿qué hiciste? ¿Tú fuiste a tocar piano entonces? Exactamente, normal. Ay, qué problema. Ay, Jesús. Sí, porque Mario es una autoridad, hay que respetarlo, Mario. ¿Sabes qué? Entonces yo era el pianista, iban a meter ¿a quién era?
a Manuel. No soy yo, otro Manuel. Manuel, que vive por aquí cerca. Mm. Y no, Manuel, pues entonces tú te quedas y yo cojo mi piano. Sí, porque Mario tenía un machete afuera. Mario estaba con un machete afuera. Digo, si toca Pedro, se va a ir con un brazo menos de aquí. Así cualquiera. No, pero déjame decirte algo. Que Mario, en ese tiempo nosotros no nos conocíamos. Después nosotros entablamos una amistad muy bonita y nos llevábamos súper bien. El tipo es bien. Y, o sea, fue un conflicto como de cosas de muchachos, tú ves. Sí. Ay, yo dije que iba a ser la última pregunta, pero se me ocurrió otra pregunta y perdona por la molestia. ¿A ti te ha pasado, por ejemplo, que tú estás tocando en una orquesta y el director o el dueño de la orquesta te dice, no me toque así, tócame asado o tócame de otra forma? ¿Qué tú haces en esa situación? Muchas veces. Eso... ¿Tocando en vivo o grabando? Bueno, grabando me imagino que no, pero tocando en vivo más. Sí, grabando... Cuando pasa grabando es chévere, porque a mí me gusta... Yo prefiero que el artista me diga lo que quiere. Ok. Porque ya si tú te vas precisamente a lo que él quiere. Pero tocando en vivo es un lío, porque hay cosas como que tú no lo sientes, como que tócame así, pero tú sabes que no. Y eso es algo... A mí me ha pasado mucho, que a mí a veces me decían, no, pero... No, májame más, porque tú sabes que uno escucha a Leclerc y uno quiere hacer esos trucos así, y a veces me decía, mala fe, Manuel, no, pónchame. Yo no me quiero emborrachar de esto con tanto ponche, déjeme hacer. Sí. ¿Tú te molestas o tú haces lo que ellos te dicen? Yo trato lo más posible de someterme a lo que ellos quieren, pero como sin forzarme tanto, tú sabes, pero a veces, como te digo, hay que complacer al artista porque tú estás tocando para que el artista se sienta cómodo. Ok, eso es un empleado, pero tú sabes que a veces es para que los que están iniciando aprendan que no se puede tener, como dicen en mi país, aceite, hay que ser humilde, así como Pedro. Sí, no, hay que... Porque es un trabajo, en realidad, realmente. Sí. Cuando tú te subes a la tarima, el trabajo tuyo es hacer lo que el artista quiere. Entonces, Pedro, para finalizar, ¿cuál es tu página de Instagram para que las personas que quieren seguirte te puedan alcanzar? Pedro Valdés. ¿Así de simple? Sí, Pedro Valdés. Wow, ok. Y es en Instagram. ¿Qué otra página en la social media te gusta mucho usar? Que te gustaría yo uso mayormente Instagram. Uso Facebook también. Pero ya yo me imagino que tú superaste los 5,000. Sí, yo tengo una cuenta. ¿Una fan? Un fanpage en Facebook. Pedro Valdés. Pedro Valdés, sí. Ok, así que familia, no se olviden. Si ustedes quieren escuchar música de calidad, muy bien tocada y muy bien escrita, por favor, suscríbanse a Pedro Valdés, el monstruo. Qué va, el duro. Pedro, mira, te quiero dar las gracias por tomar de tu tiempo. Tú sabes que un hombre muy ocupado que vive netamente de la música. Como dicen en inglés, very acclaimed, o sea que los piden mucho. Cuando él estuvo aquí, él tuvo que poner su celular en silencio porque le verían llamadas y mensajes a cada rato. Ahí lo estaba llamando Olga Tallón. Me voy a quitar los lentes para que no digan que tengo aceite. No, tranquilo. Entonces, Pedro, que tú tienes algún mensaje para tus fanáticos con el que tú quisieras cerrar. Un mensaje, ¿qué te digo? No. El mejor mensaje. Familia, ya ustedes saben, Dios me lo bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. No se olviden de suscribirse al canal y a las páginas de Pedro Valdés. Dale a suscribirte, a la campanita también y comparte. Y si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta o a una persona que te gustaría que entreviste, por favor, déjenlo en los comentarios. Dios me lo bendiga. Freco usted. Bájele algo, freco. Freco usted. Bájele algo, freco. Freco usted. No necesita grabar un tema más. Bájele algo, freco. Freco usted. Bájele algo, freco. Freco usted. Bájele algo, freco. Freco usted. Yo creo que tú deberías empezar un poquito mejor. Bájele algo.